creo que todos conocemos a quienes están aquí, pero vale la pena presentarles muy brevemente. Junto a mí está Jonathan Cooperman, es el director de cultura del municipio de Cuenca en este momento. Luego está Jorge Cisneros, secretario de Cultura del municipio de Quito. Y al extremo izquierdo está Cristian Pino, que es director de Cultura de la Prefectura del Gobierno Provincial de Pichincha. El título que le habían puesto a esta mesa en realidad es muy amplio, permite abordar los temas de mil maneras, políticas públicas y normativas para la cultura. En el caso de los gobiernos locales, estamos en presencia de 3 autoridades de gobiernos locales. El tema de las normativas es un tema un poquito, digamos, particular en el sentido de que a nivel nacional las normativas están definidas, enmarcadas por la Ley Orgánica de Cultura, entre otras por el COTAD, pero a nivel local hay ciertas diferencias de institucionalidad, de normativas. Entonces quizás lo primero sería empezar por una especie de visión panorámica, digamos, de el rayado de cancha en cada uno de los casos, cómo se organiza el gobierno local en cada uno de los casos para gestionar desde lo público la cultura, el patrimonio y en algunos casos otros ámbitos que están relacionados, y en algunos gobiernos locales no es solo la cultura o solo la cultura del patrimonio, sino que a veces está relacionado con turismo, por ejemplo, con deportes, con recreación, incluso con educación. Entonces, creo que es bueno empezar por ahí. Les pediría, si es posible, que seamos breves para poder seguir conversando después en ese rayado de cancha que vamos a describir cómo se aplican políticas públicas y de qué manera se puede planificar y desarrollar esas políticas públicas que tienen sus particularidades en cada uno de los casos. Entonces, tal vez el anfitrión tiene derecho de… Entonces, vamos a empezar por Cristian Pino, de la provincia de Pichincha, director de Cultura de la provincia de Pichincha. Buenas tardes con todos, con todas. Primero quisiera agradecer al Observatorio, a la Universidad de las Artes por la invitación a participar de este evento. También un agradecimiento a la Universidad de Cuenca por el magnífico escenario en el que tenemos para poder hablar esta tarde. Obviamente a Jonathan Cooperman como director de Cultura del municipio de Cuenca. Es para mí un gusto estar aquí esta tarde en esta universidad tan bonita y en esta ciudad tan bonita también, ¿no? La verdad es que yo quería empezar más bien por decirles o por transmitirles que en los últimos años el ejercicio de la política pública a nivel local y entiendo yo también a nivel nacional es una tarea es como un deporte de alto riesgo, ¿no? Por distintas razones, porque no existe certidumbre de los recursos con los que se va a contar al principio del año, porque no existe certidumbre del marco normativo que nos regula para el ejercicio de nuestras competencias. Y me refiero no tanto al rayado de cancha al que se refería Martín, sino me refiero básicamente a una de las herramientas que tenemos nosotros, que es la compra pública, para poder ejecutar las distintas actividades de fomento, de preservación de memoria que tenemos, ¿no? Entonces, a mí me parece que eso es una cosa que tenemos que subrayar en estos tiempos. Estos últimos 7 años han sido 7 años de desfinanciamiento del presupuesto, no solamente los presupuestos de cultura, sino de los presupuestos generales de todas las actividades públicas. Obviamente los presupuestos de cultura son los que se recortan con mayor facilidad porque se entiende normalmente que el fomento de la actividad artística o la cultura son actividades suntuarias que realmente no están en la primera línea de necesidad de los ciudadanos, y ese evidentemente es un error, pero es una constante con la que tenemos que vivir. También hemos tenido que vivir con la
demencial persecución de la Contraloría General del Estado, que se inventa formas y mecanismos de hacer cada vez más difícil, cada vez más engorroso, y de poner además una suerte como de espada de Damocles sobre los funcionarios públicos. Nosotros, no sé si Jorge, Jonathan me van a dar la razón, tenemos que todo el día convivir con la gente con la que trabajamos para convencerles de que lo que estamos haciendo no es un delito, no es un fraude, no es una defraudación administrativa. Y también para convencerles a los artistas, a los gestores con los que tenemos obligaciones, de que muchas veces los pagos no pueden hacerse en tiempo y de manera oportuna, porque el Ministerio de Finanzas, en este caso, no hace transferencias de manera directa, predecible y oportuna como manda la Constitución. Entonces, esto ha hecho que nosotros tengamos un poco que, en el caso particular de la Prefectura de Pichincha, en primer lugar, hacer un poquito más corto el ciclo de la política pública, porque no nos podemos detener a hacer el diagnóstico y la planificación adecuada como indican los parámetros habituales, sino que tenemos que tratar de procurar poner toda nuestra creatividad para pensar en modos y mecanismos para poder ejecutar las competencias que tenemos, ¿no? Para poder entregar fomento, para poder hacer distintas actividades, ¿no? Y también mucha creatividad para poder convencer a nuestros funcionarios de que lo que estamos haciendo no es una barbaridad, sino que es una cosa que está en el marco de la ley. Entonces, ese es el primer elemento que yo quería subrayar, una incertidumbre en relación a los recursos, ¿no? Una incertidumbre en relación a los marcos legales que nos regulan para poder ejecutar nuestras competencias, y el temor constante de que podamos ser glosados y difamados abiertamente en los medios de comunicación por las actividades que realizamos todos los días, tratando obviamente de generar condiciones para que los artistas, los gestores culturales puedan vivir adecuadamente de su trabajo, que es uno de los fines que perseguimos nosotros. El segundo elemento que creo que también hay que destacar, y es que en los últimos años ha venido habiendo una constante dinamitación de lo público, una constante dinamitación de la calidad, y cuando se empiezan a prestar servicios públicos de calidad, no por parte del gobierno central, sino por parte de los gobiernos locales, entonces se empieza a mirar con recelo esta posibilidad. Y lo que hemos tenido que lidiar también en los últimos años es con una ausencia absoluta de la Rectoría de Política Pública del Ministerio de Cultura. El Ministerio de Cultura es una entidad que no existe en la realidad y en la práctica, y eso nos genera muchísimos problemas, aunque ustedes pudieran pensar que para nosotros esto es lo deseable, no es para nada lo deseable, porque hemos tenido que cubrir nosotros con nuestra actividad muchas falencias que los mismos artistas y los mismos gestores nos han señalado respecto de las faltas, a las ausencias del Ministerio de Cultura. No sé si vamos a tener otra posibilidad para decir cosas, o ya digo todo lo que tenía que decir. No, justamente la idea era hacer por lo menos dos rondas. Ok, entonces hasta aquí lo dejaría. Muchas gracias, Cristian. No, y de hecho topaste un punto que yo pensaba plantear en la segunda parte, que es el tema justamente de la ejecución presupuestaria, de las modalidades de inyección de recursos públicos, del fomento, lo que tú hablaste ahorita. Después vamos a ahondar sobre eso, porque me imagino que Jorge también va a reaccionar un poco, porque la situación de la Secretaría de Cultura de la capital de la República a veces es muy expuesta ante justamente ese ente rector inexistente o casi inexistente, y también muy expuesta ante el sector cultural, ¿no es cierto? Porque lamentablemente, tal vez, pero en el Ecuador hay se centraliza mucho en Quito, ¿no? Entonces es un cargo complejo, que además tiene un contrapeso político en el Consejo Metropolitano. Entonces quería saber cómo, Jorge, lidias con esas dificultades de ese deporte de alto riesgo, como dice Cristian. Bueno, primero muchísimas gracias a todos y todas por la presencia, por el espacio, ya nos agradecimos mucho. Este espacio terapéutico también les agradezco bastante, de poder contar las cosas. Primero empezar por una cosita más ágil, ¿no? O sea, no sé si es que
conocen los presentes del tema de la estructura, de cómo funciona la Secretaría de Cultura de Quito. Les hago ahí un paneo rapidísimo. La Secretaría de Cultura tiene 3 direcciones. Una que es espacio público, que tiene un trabajo en la ruralidad y la parte más metropolitana y se encarga de la agenda per se, o sea, espectáculos y cosas más macro. La otra dirección se encarga de fomento, es decir, mecanismos para inyectar recursos directos a proyectos que se recogen a través de comités. Bueno, ya profundizaremos en el tema de la política pública específica para esto. Y la otra que se supondría tendría que ser una red, por el momento no funciona así, sino solo como un acumulado de espacios, pero estamos hablando de más de 60 espacios entre bibliotecas, centros culturales y teatros, entre otros espacios, y esta también está articulada directamente con las 2 fundaciones, Fundación Teatro Sucre y Fundación Museos. Es decir, que tenemos algunas modalidades de trabajo de entre lo público-privado, entre lo privado con fondo público, entre autogestión, porque en algunos lugares sí se puede cobrar boletaje, en otros no, en otros se puede realizar fomento a través del préstamo de lugares para presentaciones artísticas, lo que fuere, y también se genera a través del ceder espacios para gestiones, como por ejemplo en la Casa Benjamín Carrión, donde funcionan bibliotecas, por ejemplo, o espacios de motivación lectora. Eso es más o menos un paneo macro, por así decirlo, dentro de lo que es la Secretaría. Ahora comparto totalmente lo que decía Cristian, el tema de atravesar el tema de lo cultural artístico, recogido en alguna lectura totalmente externa de CERCOP, por ejemplo, que son los que nos rigen para el tema de la compra pública, para establecer la ejecución presupuestaria atravesada por un tema que a ratos parecería quizá que es la misma métrica con la cual se dice que vas a hacer un puente, o sea, trabajar las mismas herramientas para hacer una obra artística. Entonces entendemos un poco la falta de sensibilidad a través de estos procesos por los cuales no se puede entender a dónde, o sea, cómo explicarle a un técnico que está más especializado en obra gris de las sensibilidades y los costos del tema de un montaje o relacionado a lo artístico, a la investigación, a lo, bueno, N cosas de eslabones que tiene la cadena de la productividad, si cabe el término, la economía de la cultura. Eso como un tema muy amplio, ¿no? No sé si es que qué tanto profundizamos, ya me puedo ir de largo, ejecución presupuestaria, no sé qué nomás, ¿hasta dónde llegamos? ¿Hasta ahí está bien? Como ustedes quieran. Me parece que es interesante esta primera ronda rápida de un poco una descripción de la situación, que en ambos casos creo que ha sido muy clara. Vamos con Jonathan y luego pasamos a uno de los temas que ya se está planteando reiteradamente, que es el tema justamente de esa disyuntiva que existe siempre en la gestión cultural desde lo público, que es el tema de la contratación pública a través de las normas de compras públicas del CERCOP. Y lo que es del otro lado, no sé si algunos de ustedes estuvieron ayer en la charla sobre fomento, que luego podremos ahondar en el tema de la diferenciación conceptual incluso que hay del fomento a partir de la expresión de la Ley Orgánica de Cultura, ¿no? Sí, solo quería dejar un mensaje, ya que ya me especificaste las claridades de esto, solo así como para dejarle en la mesa, ¿no? Para que se generen preguntas, inclusive entender que el 2.34 de todo el presupuesto municipal está para cultura, 2 puntos, ¿no? El 100%. Entender también que nuestra ejecución presupuestaria de eso, a pesar de todas las advertencias y los dolores que hemos tenido de cabeza, nuestro año fue el 88.4, que es interesante también. Y otro ejercicio que nos faltaba comentarles al respecto de la estructura de la Secretaría de Cultura es que tiene unos pequeños brazos ejecutores territoriales en un ejercicio de descentralización, que son las direcciones de cultura de las 10 administraciones zonales, que acaba de inaugurar la 10ª en el Chocó andino. Entonces ahí más o menos se entiende un poquito más de cómo es nuestra institucionalidad en papeles. Ahora hay que después ir comentando cosa por cosa. Gracias, Jorge. Vamos con Jonathan, que es el ejemplo, digamos, local que nos recibe Cuenca. Muchas Cuenca gracias. tiene una dirección de cultura o recreación y conocimiento. Eso. Dale. Bueno, muchas gracias nuevamente, Pablo, al Observatorio Universidad de las Artes por la invitación, por haber escogido Cuenca para el 4º encuentro, a la universidad y todas las entidades que se han sumado para hacerlo posible, y claro, a quienes también han asistido, como quienes me acompañan aquí, y varios de ustedes que están en el público. Creo que siempre se ha destacado este encuentro por su gran calidad de
de contenidos y de perfiles. Bueno, como bien decíamos, la Dirección de Cultura, Recreación y Conocimiento en Cuenca tiene 9 coordinaciones. Aquí también, si bien Cuenca es bastante más pequeña que Quito, actualmente es la 4ª dirección más grande del municipio de Cuenca. Porque estamos en territorio, tenemos entre bibliotecas y archivos 26 de estos espacios, 21 de ellos se encuentran en los cantones rurales, en las parroquias rurales, perdón. Somos el único cantón en el Ecuador que tiene bibliotecas en todas sus parroquias. Obviamente, aquí también tenemos nuestras complejidades, nuestras problemáticas con el tema de la contratación pública, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Finanzas, no se diga, que nos pone, digamos, muchos retos. Actualmente tenemos algunas de las bibliotecas municipales que no están abiertas por temas de jubilación, entre otros, ¿sí? Sin embargo, es muy interesante esta realidad y el trabajo que se hace y la vida cotidiana con estas juntas parroquiales. Y de hecho, actualmente con la nueva jefa de patrimonio de la Dirección de Cultura, estamos ya elaborando una modificación de las bibliotecas, de bibliotecas únicamente, sobre todo las rurales, a centros de gestión viva comunitaria, porque creo que está claro que hacia allá tenemos que ir, ¿no? O sea, aquí hay 2 ejemplos de que así debe funcionar. Y temas importantes, bueno, para hablar de la política y normas, creo que hay que comenzar de la visión política, de la visión que tiene nuestro alcalde de la ciudad, de seguirla mejorando, seguir creciendo, atender más y más cercanamente a la gente, seguir posicionando a Cuenca como el destino número 1 en el Ecuador. Lamentablemente la coyuntura país ha generado esto también, no solamente porque ya históricamente Cuenca es un destino maravilloso, patrimonial, gastronómico, con tantos reconocimientos, sino esta situación país que ha hecho que por varias razones Cuenca se vuelva una suerte de oasis al que puedes venir y caminar tranquilo en la calle, de día, de noche, en el centro histórico y no solamente, y de manera muy cercana llegar a unas bondades extraordinarias. Y posicionar a Cuenca como este destino cultural y patrimonial que también estamos prestos a celebrar 25 años de Patrimonio Cultural de la Humanidad. Nuestro alcalde, cuando se postula para este cargo, genera 101 propuestas, de las cuales alrededor del 25% están ligadas a la cultura, al patrimonio, al turismo. Esto es ya una postura política al respecto. Localmente, a nivel de normativas, las más relevantes, creo que debemos manifestar, obviamente, nuevamente este tema de que este año vamos finalmente a aprobar el Plan Cantonal de Cultura 2035, que se viene hablando y tratando desde hace muchos años, pues este año, con el aporte de muchos gestores y actores culturales, se va a aprobar y será imperfecto, ¿sí? Afortunadamente tendrá un mecanismo de actualización para que cada 4 años pueda responder a la realidad de su contexto. Estamos dando de baja el Comité Permanente de Festejos, que no sé si en algunas de las ciudades que están aquí exista, pero era una suerte de apéndice para organizar festividades y finalmente ¿quién pagaba? El municipio. Pero pongan de acuerdo a 17 instituciones entre militares, policía, la curia y no se diga tantas otras más, es innecesario, ¿sí? Entonces estamos dando de baja eso y se compensará esto con la Mesa Cantonal de Cultura, que es parte del plan cantonal y ya está activa. No hemos esperado a que se apruebe el plan para activar esta mesa. Cuenca tiene esta realidad, digamos, interesante en la que actualmente todas las entidades que tienen
un quehacer cultural, estamos trabajando juntas aquí, independientemente del nivel de gobierno y de las banderas políticas. Sí, creo que eso es muy especial en Cuenca. Acabamos de aprobar una resolución con la cual por primera vez queda legalizado que gestores y actores culturales puedan cobrar en espacios culturales municipales. Y así, temas relevantes de la política local, el énfasis que le damos al fomento de las artes y las culturas con los fondos concursables municipales para la cultura. Este año solamente se han lanzado más de $400,000 para fondos concursables. Tenemos una política de seguir posicionando a Cuenca como la ciudad de los festivales, Cuenca ciudad de festivales. Aquí tenemos de los festivales más relevantes del país, la Bienal de Cuenca, Escenarios del Mundo, Titiri Cuenca, festivales de cine, hay 4, el Roto Fest de música electrónica, entre otros. Le apostamos mucho a la lectura, creemos en que más allá de este tema de las bibliotecas y esta transformación que van a vivir pronto, este año hicimos la Feria del Libro, en la que es la tercera que se hacía ya. Esto ha trascendido a las administraciones y bueno, eso es ya una realidad ciudad. Invertimos más de $150,000, se hicieron ventas de más de 60,000, hubo más de 30,000 personas, o sea, para la dimensión de la feria de la ciudad creemos que fue absolutamente exitosa. Estamos por abrir una sede del Fondo de Cultura Económica en la ciudad de Cuenca y estamos por lanzar conjuntamente una publicación con el Fondo de Cultura Económica y por primera vez estará la imagen de la editorial municipal en un libro del Fondo de Cultura Económica. Tenemos una editorial municipal muy activa, estamos entrando en un proceso de reactivación, transformación, renovación de varios de nuestros espacios culturales. Pronto estaremos renovando el planetario, el Museo de Arte Moderno. El próximo año daremos esta bella noticia, un nuevo Museo de Arte Moderno. Reactivaremos el Museo del Sombrero y vamos a construir un nuevo museo, el Museo del Ferrocarril, en un parque nuevo que se está construyendo. Y también, de mano de la Curia, pronto estaremos dando una noticia muy positiva acerca de un espacio patrimonial emblemático de la ciudad de Cuenca, muy arraigado en nuestra historia y memoria, con una coadministración. Lo mismo con la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Dirección Provincial de la SUAY. Y para cerrar, aprovechando que están aquí mis colegas de Pichincha y Quito, algo que hemos dado los primeros pasos con Cristian Pinos en este maravilloso proyecto del MICPI, este mercado de industrias culturales que acaba de hacer. Vamos a empezar a firmar convenios de intercambio de artistas para generar una movilidad para artistas cuencanos y obviamente seguir acogiendo artistas de otras provincias, de otras ciudades, pero garantizar la presencia de artistas y de creadores cuencanos en otras ciudades y provincias del país. Creo que esa ha sido una deuda histórica y creo que me voy a parar ahí para seguir conversando. Gracias, Jonathan. Perfecto. A ver, en lo que han planteado así de entrada ya se desprenden al menos 2 temas que me parece que en el marco de este encuentro son importantes, 2 o 3 temas que en el marco de este encuentro son importantes, están en el ambiente, están en la agenda. Y voy a empezar por algo que no estaba previsto, evidentemente, pero anteanoche la Asamblea Nacional aprobó una reforma de la Ley Orgánica de Cultura. En los tiempos muertos, digamos, del encuentro se ha hablado mucho de eso porque hay aparentemente una falta de socialización evidente por parte de la Asamblea Nacional, pero también por parte del ente rector, en el sentido de que las nuevas disposiciones que están en ese nuevo texto de ley cambian un poquito lo que anteriormente estaba establecido y cambian en algunos aspectos. No sabemos todavía, cada uno tendrá su criterio, evidentemente, si son cambios para bien o para mal, pero evidentemente hay un cambio que nos atañe, que les atañe a ustedes,
que tiene que ver con la obligación a los gobiernos locales de implementar fondos de fomento, mecanismos de fomento de las artes. Como sabemos, el tema del fomento se estableció en la Ley Orgánica de Cultura hace 8 años a través del funcionamiento de 2 institutos de fomento. ¿Para qué? Justamente para evitar que toda la inyección de recursos tenga que pasar por la compra pública. Entonces se establecieron nuevas maneras de relacionamiento con proyectos en manos de ciudadanos, proyectos independientes, proyectos privados, culturales y artísticos. Entonces, sí es importante saber hasta dónde se ha avanzado en los 3 casos y de qué manera se podría, yo sé que es muy pronto, es una reforma absolutamente que ni siquiera está todavía sancionada por el Ejecutivo, pero aparentemente se nos viene un cambio en ese sentido. Y quería preguntarles cómo reaccionan ante eso. A ver, voy a responder esa pregunta tratando también de vincularlo un poco con lo que nosotros hacemos en la prefectura de Pichincha. Yo realmente considero que establecer una disposición en el sentido de que sea obligatorio para los gobiernos autónomos centralizados crear fondos de fomento no es ninguna novedad, ¿no? Es decir, ahí no hay ningún avance. Porque creo, creo que no me equivoco al decir que todos los que hacemos gestión de la cultura a nivel local estábamos avanzando en mecanismos para justamente evitar la discrecionalidad que está detrás de la inexistencia de un fondo o de un mecanismo de concursabilidad para acceder a los recursos públicos. ¿Cómo lo hicimos nosotros? Nosotros hasta antes de llegar a la prefectura también era algo así como la Comisión de Fiestas de Cuenca. Es decir, la prefectura era una especie de caja chica en la que se utilizaba esto para montar tarimas en cada una de las parroquias rurales, las 54 parroquias rurales de la provincia, para hacer fiestas patronales. Que no digo yo que eso esté mal hacerlo ni que no se deba hacer, eso hay que tratar de hacerlo también, pero esa no puede ser la política pública de un gobierno local. Entonces nosotros, justamente a partir de un hito histórico que fue la conmemoración del Bicentenario, que compartimos con Juan Martín, porque él era secretario de Cultura del municipio en esa época, nosotros asumimos ese desafío de conmemorar el Bicentenario, porque además de eso implicó la buena noticia para la Dirección de Cultura de acceder a una serie de recursos que históricamente no había tenido la Dirección de Cultura de la Prefectura, a pesar de que la Dirección de Cultura de la Prefectura probablemente debe ser de las direcciones de cultura más antiguas que existen en los gobiernos provinciales. Nunca habíamos tenido ese nivel de recursos. Y teníamos además el mandato de ejecutar ese proyecto de Bicentenario. Y como todo proyecto de conmemoración tiene unos hitos que básicamente son eventos, lo que nosotros hicimos fue asumir 2 desafíos. El primer desafío era el primer desafío inmediato era gastarse la plata, ejecutar los recursos a pesar de todas estas dificultades a las que yo les he referido, porque si es que no se ejecutaban esos recursos, probablemente la prefecta al año siguiente me hubiera dicho: esto no está resultando, vamos a volver al esquema anterior de las fiestas patronales. Afortunadamente pudimos ejecutar casi el 98% del presupuesto de ese año, que era 10 veces más que el presupuesto que tuvimos del año anterior. Ese era el primer desafío, pero el segundo desafío era que estos hitos, estos eventos, estas actividades, que el concierto por el Bicentenario, que la cantata o la convocatoria para contar historias acerca del Bicentenario se convirtieran en procesos de política pública que fueran sostenibles y sostenidos en el tiempo, y que detrás de estos procesos hubiera herramientas y mecanismos de fomento que nos permitan romper con la idea del primer llegado, el primer servido, o la idea de gastar o entregar recursos de manera discrecional. Y entonces se nos ocurrió crear un festival de cine, convocatorias de cortometrajes, crear un festival de arte urbano, convocatorias para artistas urbanos de los distintos géneros y distintas actividades del arte urbano, crear un festival de música. Y a partir del festival de música, bueno, primero todos estos festivales se han sostenido. Este año estamos celebrando las 3eras ediciones de todos estos festivales con
con un suceso importante. El Festival de Cine Pichincha Cine se ha consolidado como un festival importante a nivel nacional, basado sobre todo en que justo después de la pandemia hubo como un decaimiento de este tipo de actividades. Y a partir del Festival de Música que se llama Pichincha Libertaria pudimos crear lo que es, a lo que se refería Jonathan, que es el mercado de industrias culturales de Pichincha. El primer mercado de industrias culturales de Pichincha, que surgió justamente con la necesidad que pudimos detectar de la falta de circulación, de la poca circulación que existe de nuestros artistas hacia otros mercados y de nuestros artistas en mercados internos, ¿no? El primer año hicimos solamente un premercado de música que se llamó Nación Sónica, y este año hemos concretado ya el primer mercado de industrias culturales que tiene Nación Sónica, que es el mercado de la música, Nación Danzas, que es el premercado de las danzas tradicionales, y Nación Fílmica, que es el mercado de los audiovisuales. Y entonces pudimos ejecutar todos esos recursos, y adicionalmente a la ejecución de todos esos recursos pudimos hacer que estos eventos, estos actos, estos hitos que estaban marcando la agenda del Bicentenario, del proyecto Bicentenario, se puedan convertir en proyectos de política pública que nos permitan efectivamente hacer fomento, permitir la circulación, recuperar el espacio público, retejer el tejido social, y esperamos que esto pueda seguirse manteniendo a lo largo del tiempo. Como logramos ejecutar todo el presupuesto, al año siguiente tuvimos un poco más de presupuesto, pudimos celebrar convenios con la Casa de la Cultura para la publicación de libros, para la Cinemateca Barrial, para la creación de la red de museos de Pichincha, y también para el lanzamiento de la red de gestión cultural comunitaria Yuyay, que también estamos en un proceso de gestión, ¿no? Entonces, respondiendo a la pregunta directamente, me parece que es inoficioso o innecesario, por decirlo de alguna manera, establecer esa obligatoriedad, porque creo que quienes hacen política pública de verdad en los gobiernos locales sabíamos y sabemos que tenemos que llegar hacia eso. Estábamos ya trabajando nosotros en la gestación de una ordenanza provincial que justamente cree el fondo, institucionalice estos procesos para que se puedan sostener en el tiempo. Ahí hay otra discusión, dices que los instrumentos legales efectivamente dan esa certeza. En este país las normas jurídicas no nos brindan esa certeza. Pero volviendo al tema de la Ley de Cultura o de esta reforma de última hora que se ha cocinado en 5 días en la Asamblea Nacional, me parece que lo más grave tiene que ver con que hay un cambio conceptual en algunos elementos que están estructurando esa ley. Lo hemos conversado esta mañana con algunas personas que están aquí, y estamos implementando o implantando dogmáticamente, en la parte dogmática de este cuerpo normativo, una visión de economía naranja en la ley, y la manera como se está manipulando el fondo de fomento también claramente demuestra que están utilizando el fondo de fomento para esquivar la verdadera responsabilidad del gobierno, que es asignar un presupuesto efectivo al Ministerio de Cultura y a las distintas entidades que forman el Sistema Nacional de Cultura, y por la vía del fondo de fomento, que debería beneficiar exclusivamente a artistas y gestores culturales, ahora se va a abrir la posibilidad de que ese escaso recurso pueda ser también ejecutado o dirigido para financiar las actividades de las instituciones públicas, lo que es en principio una aberración, diría yo, ¿no? Entonces, eso, Juan Martín, gracias. Perfecto, muchas gracias. Y yo estoy absolutamente convencido de que efectivamente en los casos de Pichincha, de Quito y de Cuenca, tal vez esa exigibilidad, esa obligación está de más, pero no siempre está de más. Hay otros gobiernos locales que no necesariamente tienen esa visión, ese enfoque, y que están muy cómodos con las comisiones permanentes de fiestas o el gasto a propósito de ese tipo de actividades, y no ver un poco más adentro. Tal vez no he leído bien, creo que nadie ha leído muy bien el texto todavía, pero si algo hay rescatable en esa reforma, tal vez sea esta. En fin, Jorge, en el caso de Quito también ha habido una serie de esfuerzos desde hace bastante tiempo de implementar sistemas, mecanismos de fomento de las artes. Yo sé que el fomento no lo es todo, ojo, y que el fomento no es solo plata tampoco, pero
a raíz de estas modificaciones de la ley, sí nos parecía interesante ver qué reacción inmediata hay en los gobiernos locales a este respecto. Bueno, es bien amplio el tema, ¿no? Y Uf. es que Quito ya no sé ni por dónde empezar porque es una cosa tan inmensa. Pero bueno, empecemos intentemos que sea el principio. Al respecto de la ley y las modificaciones. Le comentaba cuando me invitó Cristian al MICPI, una anécdota de cuando empezamos a socializar la ley de cultura, un estudiante que está en un tema colegial, un chico alza la mano, un chico valiente, y me dice, y si es que no cumple con mis derechos culturales o me veo violentado mis derechos culturales, ¿con quién me quejo? Pues yo me quedé ahí y dije, sí, no, qué buena pregunta. Hasta ahora no tengo la respuesta para eso. Y lo que pasa ahorita es lo propio, o sea, una modificatoria en la ley para qué, quién regula y cuál es el mecanismo coercitivo si es que no se cumple. Entonces, lamentablemente, podría, tal vez muy atrevido decir esto, pero es un tema de letra muerta, quisiera decir inclusive, porque si es que no tenemos una institucionalidad, una estructura que regule, monitoree, acompañe y haga que se verifique y se cumpla, pues es solo un manifiesto, si quisiera decirse. Bueno, un sostén de alguna forma, técnica para un algo, pero no un algo per se. Bueno, en tema de fomento, a ver, comenzamos por algún lado. Nosotros tenemos alguna visión, una de las visiones, ¿no? Esto es transversal a muchas de las direcciones para nosotros. El tema va por primero motivar, o sea que nosotros si es que tenemos la dirección de fomento, como les comentaba en la primera parte de mi intervención. La dirección de fomento tendría que inyectar recursos a los proyectos, que es lo más básico, ¿no? Es una línea más como de cajón para el tema del fomento. Pero nosotros notamos cuando empezamos a generar esto a través de, primero, generar un comité que decida quién se fomenta y quién no. ¿Cuál es el fomento? Entrega de recursos. ¿Cómo se hace una entrega de recursos si no tienes un instituto? A través de lo que nos dice la ley, convenios. ¿Quién tiene la capacidad de generar convenios? Solo la gente que profesionalmente maneja el tema de lo cultural artístico. Es decir, gente que puede escribir un proyecto, gente que puede defender un proyecto, que puede inclusive poner una póliza o poner fondos de su bolsillo para generar eso, es decir, profesionales. ¿Qué estamos haciendo con esto? Generar un espacio de recursos para un espacio acá, para una élite, si quisiera decir, una élite, un espacio muy marcado de gestores. Y el resto, que son una gran mayoría, ¿dónde se queda? Entonces ahí es donde empezamos nosotros a rompernos la cabeza un poco de qué mecanismos nos quedarían para. Entonces, entre muchísimos mecanismos, por ejemplo, Fundación Teatro Sucre, que ahora funciona muy de la mano, es del sector nuestro, es dependiente directo del sector de la Secretaría de Cultura, pero como fundación tiene cierta autonomía que le permitiría hacer o deshacer ciertas cosas, igual que Fundación Museos. Ahora, por la buena relación y la estructura política y el diálogo permanente, pues funcionamos como un solo puño cerrado. Igualmente como estamos planificando en todo el municipio, en el sector social, con educación y salud y todo, los sectores. Entonces con ellos tenemos alguna idea. Por ejemplo, el Teatro Sucre, un ejemplo basiquísimo, para que entiendan más o menos las directrices que estamos considerando. Los teatros, lunes, martes y miércoles, por lo general no tienen programación. ¿Qué se hace en este espacio? Mantenimientos y algunos otros usos. Lo que estamos proponiendo y lo que estamos por lanzar igualmente es que estos lunes, martes y miércoles en todos los teatros sea para ensayos. Una forma de fomento, no estamos dando recursos, pero estamos entregando un espacio para que las personas que quisieran generar un tema escénico lo hagan en un espacio de primera y entiendan el tema de luces, entiendan el tema de sonido, el tema de la producción per se de una actividad cultural. Entonces, por ahí es donde vamos. Igualmente, la política nuestra, igualmente, otra suerte de herramienta de fomento es descentralizar y ampliar el uso de los espacios también. O sea, entendamos cuánto cuesta el uso. Si tú dices, vamos a apoyar, en lugar de darte un recurso, por decir así, que no tengas que pagar por el uso de una sala. Por ejemplo, no sé si ustedes saben, pero el Ichimbía, por ejemplo, si conocen Quito, conocen el Ichimbía, el Palacio de Cristal cuesta $7.000 el uso. Entonces, permitirte lanzar un libro, hacer un tema de lo que fuere, de lo que tú tengas como un tema de la memoria, un tema de investigación, un tema de un conversatorio de saberes, lo que se te ocurra, si tienes un espacio que no te cuesta un centavo y si es que es un tema que pagaría $7.000, un subsidio si se quiere $7.000, que es otra forma de fomento sin entregar recursos. Entonces, esa es otra de las líneas en las cuales trabajamos. Pero consideramos otra cosa importante también. Pospandémicamente, el sector se ha quedado un poco estancado. Tenemos, el año anterior nosotros tenemos una gestión prácticamente joven, tenemos 1 año, meses. Yo en mi calidad de secretario tengo 3 meses, entonces yo estuve antes, pero en la gestión, en la dirección de espacio público, y desde ahí generamos una cosa que debía haber estado hace tiempo y no se consideró mucho, que fue la primera gestión de Valeria Coronel, la secretaria anterior, que fue generar direcciones de datos. Así de simple, cosa de que
qué importante, qué necesario y qué raro que no existió antes. Porque ¿cómo generar política pública? ¿Cómo saber qué hacer si no tenemos datos? Entonces pusimos una direccioncita así, unas 3 personas, una en cada dirección, para entender qué es lo que está pasando y a dónde apuntar lo que sea que tengamos que hacer. Entonces por ahí empezamos a entender cómo está la cosa y encontramos un sector bastante estático en algunas cosas, muy dinámico en otras y muy retrocedido en otras. Entonces ahí es donde creo que una estrategia de un fomento dinámico, si cabe el término, de saber dónde es necesario inyectar recursos, dónde es necesario remover la cosa para que se despierte la necesidad de este fomento y donde ya el fomento está de cajón y se entendería ahí la obligatoriedad en cierta parte de la institucionalidad de entregar recursos. Hay festivales y espacios consolidados que vienen y dicen, bueno, ¿dónde está mi cuota anual de? Porque se sostienen del presupuesto estatal. Entonces, en algún lugar hay que sacudir para que la gente diga, chuta, yo también tengo derecho a. En el otro, mover un poquito para que se dinamice o se renueve lo que fuere. Y en el otro, pues, de hecho, sostener, porque decir, aguanta un ratito que es para todos la plata. ¿Sabes? Me hago entender, ¿no? Entonces, por ahí vamos, como les dije, estos creo que es muy orgánico, muy dinámico y como lo cultural muy vivo. Es decir, yo creo que esto cada año tiene que irse viendo. Ha sido prueba-error lo que hemos generado ahora, como decía Cristian, encontrarse con lo que creo que es el elemento más nocivo para los sueños o las voluntades, que es la burocracia. Encontrarnos con esta pared, o sea, venir con todas las respuestas, con todas las ganas, con toda la voluntad y encontrarse con esa pared de hierro indoblable que es la burocracia, pues ahí es donde nos ponen más creativos también, ya seamos un poco así generosos. Nos ponen creativos y dicen, no se puede así, pues veamos cómo se puede. Entonces vamos a ver qué hacemos. Por convenios, listo, pero el convenio, lamentablemente las herramientas burocráticas internas te ven como un convenio con la ONU, un convenio con la Junta Parroquial. O sea, con el mismo tratamiento, lamentablemente. Entonces, como que no, tenemos que hacerles entender que las estructuras son distintas y que hay sensibilidades y que si no se cumple a tal fecha no podemos romper el convenio, hacer una adenda, porque solo no se hizo la muestra el sábado sino el domingo porque cayó el aguacero, se fue la luz. Entonces no podemos rehacer un convenio para que comprendan las sensibilidades. Y eso es un ejercicio propio que nosotros como institución hemos tenido que sentarle a nuestros economistas, a los administradores, decirles, vea, siéntese un ratito y entienda lo que le quiero explicar, por Dios. O sea, dese un ratito de tiempo, 10 minutos me les llevo al museo, siéntese, converse con el gestor y explíquele. O sea, qué abogado tiene que contratar para hacer una adenda sobre un convenio que es por $7,000. O sea, cosas así, ¿no? Entonces, estos ejercicios, como les digo, es una prueba-error que seguimos apostándole, no nos damos por vencidos y entendemos, por ejemplo, que en estas direcciones, en el espacio fomento per se, que es recursos entregados ahí entendemos que hay, por ejemplo, 3 niveles, como en todas las cosas, ¿no? Tratamos de ser así bastante esquemáticos. Hay niveles, el nivel de nobles, por así decirlo, que necesitan escuela. O sea, gente que no puede acceder al recurso, a las cuales tenemos que irles a buscar en la ruralidad y decirle, a ver, señor, a usted, como recién se aprobó un proyecto interesantísimo de la recuperación de la vestimenta ancestral de Amaguaña. Había muy poca gente que todavía conocía esto y todavía conocía cómo era el telar y todavía sabía cómo hacer. Entonces, usted, por Dios, vea, tome el recurso y por Dios investigue y por Dios saque el libro y por Dios hagamos una última muestra porque se mueren los últimos señores que saben cómo se hace. Usted, por Dios, así, señora, no sea malita. A las otras personas, decirle en este caso, a los que son tipo medio, ¿no? Que ya manejan el tema, manejan el lenguaje, decirle, loco, dale, pero formalízate. El discurso que nosotros desde el Ministerio de Cultura, cuando trabajé ahí hace rato, era la cultura es un trabajo y el arte es un trabajo, no es un pasatiempo y es una cosa que debe tomarse con esa seriedad y solvencia. Y en ese mismo discurso también es muy cómodo de parte del gestor, ¿no? Que dice, pues, tómame como soy un profesional. Listo, si eres un profesional, perfecto, necesitamos tratarnos profesionalmente, préstame tu proyecto. No, es que yo soy un pintor, o sea, no le vas a poner a escribir un proyecto al que pinte, el artista no está para eso. No, o sea, si quieres ser un profesional, sé profesional. Sentémonos y estructuremos un proyecto formal, porque son recursos públicos a fin de cuentas. Entonces, este acompañamiento para este lado meso y en el lado profesional allá, pues, inclusive cuando un festival ya está posicionadísimo y nos exige, porque también está en su derecho de recursos públicos para subsistir, pues ahí lo propio es una cogestión inclusive. Si listo, tu proyecto es perfecto, funciona, tantos años lo tienes, maravilloso. Ahora, movámosle un poquito del centro norte de Quito. ¿Qué te parece si le sacamos de la Flaxo y le llevamos a Chillogallo? Eso es más o menos un poco de las cosas que estamos trabajando. Perfecto, muchas gracias. Qué bueno que planteaste esta especie de
finalmente casi diría discriminación, en el sentido de que hay mecanismos de fomento que evidentemente no llegan a un amplio sector de la producción, de la creación, de la circulación cultural y artística. Quería plantear justamente en la tercera ronda ese tema de las redes que tú mismo dijiste. Sí, no, sí le vamos a… Pero es que como ahorita hablaste de esto, demos la palabra al Jonathan y después entramos al tema de las redes y de otro tema que creo que es importante esta tarde, sobre todo porque hay dos actividades relacionadas con el tema de cultura y vida comunitaria después, y también hay en esta famosa reforma a la ley algo que tiene que ver con la desaparición de la red de gestión comunitaria. Entonces, volvamos al tema del fomento, pero es interesante porque estamos apuntando a distintos ámbitos o sectores de la producción cultural en cada uno de los territorios. Y claro, no puede haber una sola respuesta para todo, ¿no? Jonathan. Bueno, es muy interesante ver cómo nos pasa o pasa lo mismo en la gestión de la cultura desde lo público en todo lado, ¿sí? O sea, finalmente veo que todos nos encontramos con esas mismas paredes, esas obtusidades de ciertos espacios. Yo quisiera comenzar por lo que mencionaba Jorge, de que efectivamente nosotros también parte fundamental de la gestión que estamos haciendo es que el arte es trabajo y los gestores de actores culturales tienen que poder vivir dignamente, y por eso manejamos muchas cifras y medimos la incidencia que está teniendo lo que estamos haciendo en los gestores culturales. Los procesos de contratación pública definitivamente no están pensados para la cultura, y si bien los estamos usando, ha sido porque de una u otra forma se logra, como tú decías, bonitamente sacar las cosas de la mejor manera, pero no son, digamos, pensados para eso. Sería una gran propuesta, quizá desde los gobiernos locales, una propuesta de metodología contractual para los temas culturales. En algún momento podríamos conversar de eso. Y también voy a comenzar hablando de esa falencia del sistema, porque efectivamente desde hace muchos años, cuando el Ministerio de Cultura y Patrimonio, en su momento Ministerio de Cultura únicamente, comenzó a sacar estos fondos de fomento, después los institutos y demás, y me acuerdo la Paola cómo se ponía bravísima porque decía que no era el mecanismo ideal, y de hecho tiene sus imperfecciones, pero es lo que digamos ha estado de alguna manera funcionando. Pero ¿por qué no es ese mecanismo ideal? Porque las capacidades de aprovechamiento de este mecanismo son absolutamente dispares, ¿sí? Tú tienes 4, 5, 10 gestores, muchos de ellos en Quito, en Pichincha sobre todo, para los fondos nacionales sobre todo. O sea, tienen más capacidades y se han formado, han tenido la oportunidad de formarse más en estos procesos, y por eso ganan más fondos. O sea, es así de simple, ¿sí? Y por eso, desde lo local, estamos obligados a brindarles esas capacidades a la mayor cantidad de gestores y actores culturales. En Cuenca estamos haciendo eso, tenemos una línea permanente de formación para gestores y actores culturales. Ahora mismo estamos hasta finales de octubre con unos cursos interesantísimos, desde cómo hacer proyectos, la transversalización de género en proyectos culturales, la gestión e innovación en gestión de recursos económicos para los proyectos culturales, entre otros temas, ¿no? Entonces, eso es fundamental, que se obligue en la ley a los GADs a insertar unos mecanismos de fomento. Claro, para nosotros no va a ser nada complicado. Jenny decía ayer que en Azuay, como provincia, también se va a generar un tema de fomento, porque evidentemente funciona. O sea, es una inyección al ecosistema de las culturas y los patrimonios y las artes en los territorios, que de alguna manera sostiene. Jorge mencionaba, hay gestores que si no reciben el fondo
o un fondo o un apoyo un cierto año desde lo público simplemente no hacen, porque no pueden. Seguramente muchos de ellos porque no tienen estas capacidades de formación. Pero desde el COTAD y lo que hemos venido viendo desde hace muchos años, o sea, ¿qué capacidades tienen GADs pequeños como el PAN o no sé, San Juanito de algo? O sea, ¿qué fomento le vamos a exigir a un GAD chiquito cuando ni siquiera saben hacer un proyecto cultural, entre otras cosas? Entonces, nuevamente nos encontramos con estas bellezas de genialidades de escritorio, creo yo, de la que ha sufrido tanto el ecosistema de la cultura en el Ecuador en muchos años, por la desconexión con los territorios. O sea, hubiera sido bueno que haya una reunión con las entidades de cultura en los territorios para plasmar estas realidades, ¿no? Porque yo soy cuencano y estoy conociendo Cuenca como director de cultura. Esa mega diversidad rural, muchas realidades urbanas también, me imagino que les habrá pasado a ustedes, porque a menos de que te metas en esto, no conoces, y es increíble. Le veo a la Tata Rodríguez, por aquí estaba, creo que ya se fue, ya vuelve, que lidera junto a otras mujeres maravillosas la red agroecológica del Austro. Esas también son dinámicas culturales y patrimoniales que no están siendo tomadas en cuenta en estos fondos de fomento. Hago ahí mea culpa, próximo año lo serán. Entonces, no podemos seguir trabajando en base a un tema de desconocimiento o de mezquindad en temas como estos. Para mencionar así abiertamente, me gustó mucho lo que han dicho los compañeros sobre el trabajo con la ruralidad. Nosotros en Cuenca tenemos en todas las direcciones municipales un trabajo transversal con la ruralidad. Lamentablemente, también por un desconocimiento de los presidentes de las juntas y un poco lo que la gente les pide, termina siendo muchas veces un tema de tarima y artistas. Aquí estamos trabajando, es duro, muy duro, en hacerles entender a los presidentes de las juntas parroquiales que hay otras cosas y que sí, la fiesta de parroquialización es importante, pero hay otras cosas tanto cuanto importantes como poner en valor esos patrimonios intangibles y materiales, algunas maravillas materiales también. Estamos trabajando arduamente en eso. Sí, creo que es una de las mayores dificultades que tenemos en el municipio de Cuenca, en la Dirección de Cultura, es ese trabajo con las juntas parroquiales, tanto para comprender esa realidad como para tratar de que ellos comprendan que hay más allá de una tarima y un artista. Pero les apoyamos a todos en sus fiestas parroquiales. No hay cómo no hacerlo. Hemos tenido y vamos a seguir teniendo convocatorias de artes escénicas, artes musicales. Estamos por lanzar mañana justamente una convocatoria para 18 murales de arte urbano. Hemos tenido y seguiremos teniendo convocatorias para artistas emergentes, para festivales emergentes, proyectos culturales de toda índole, convocatorias editoriales, para festivales de mediana y larga trayectoria, y también están por salir una convocatoria para proyectos y residencias artísticas, ¿no? Plásticas. Vamos a realizar ahora en noviembre la primera feria de arte de Cuenca, pública, porque hubo hace algunos años un primer ejercicio privado, pero creemos que ese también tiene que ser un espacio propuesto desde lo público en iguales condiciones, obviamente con un criterio de selección abierto, equitativo, con una curaduría y unas invitaciones,
Tenemos el primer fin de semana de cada mes una feria de antigüedades y coleccionismo, también por convocatoria cada mes. Entonces, digamos, o sea, en Cuenca nos sentimos bastante a gusto con este tema del fomento. Sin embargo, no está escrito en ningún lado, ¿sí? Por ahora es únicamente un proyecto POA. Entonces, mañana podría venir un director o un alcalde y decir, no me gusta. Afortunadamente, en el Plan Cantonal de Cultura y su ordenanza que la sanciona, ya esto queda sentado y cerrado, ¿sí? Entonces ya no quedará a criterio de autoridades de turno, va a ser una política pública formal. Por ahora eso. Perfecto, muchísimas gracias. A ver, vamos a hacer una última ronda breve y luego me parece que es fundamental abrir el micrófono a intervenciones, preguntas. Se ha mencionado en los tres casos el tema de estas dinámicas a las que no alcanza el fomento y que efectivamente hay que encontrar las vías desde la institución para llegar a esos niveles. En este tema también existe, no sé si en todos los casos, preguntaría yo, pero Jorge lo dejó clarísimo, la famosa Red Metropolitana de Cultura en Quito está muy concentrada en, tú dijiste, en el centro norte de Quito, básicamente es eso. Hay algunas bibliotecas, algunos espacios un poquito más descentralizados, pero no sé si sucede lo mismo en el caso de Cuenca. ¿Cómo hacer para entrar en relación desde la institución, desde las políticas públicas, para poder impulsar, para poder revitalizar, para poder atender mejor a esa red que no necesariamente son espacios públicos en el sentido de que no pertenecen a una institución pública, pero son espacios donde se producen dinámicas, procesos culturales importantísimos del territorio? Yo creo que en los tres casos ha habido experiencias súper interesantes. ¿Cómo se podría lograr que eso se convierta en, como decía el Jonathan ahorita, no está escrito en ningún lado, no hay una ordenanza, no hay una normativa? ¿Cómo hacer para que eso se convierta en una política pública? ¿Y de qué manera eso puede de pronto estar condicionado por esa ausencia? Se ha borrado la red de cultura viva comunitaria en el nuevo texto de la Ley Orgánica de Cultura, de la reforma de la Ley Orgánica de Cultura. Y por último, relacionado con esto también, tú hablaste, Jorge, del tema de los datos, de la información, que también es una letra muerta de la ley, pero existe el Sistema Integral de Información Cultural en la ley. La relación con la academia, es decir, estamos en un espacio convocado por una universidad, apoyado por otra universidad, estamos en la Universidad Pública de Cuenca. ¿De qué manera esa relación, tal vez mediada por la academia, por el relacionamiento con la comunidad de los estudiantes, de los profesores, de los temas de investigación, se puede también articular con la política pública de los gobiernos locales? Volvamos a la mismo orden. Gracias. A ver, algunas cosas que quisiera decir. Lo primero es que en esta conversación de si el fomento, hasta qué niveles llega, a mí me hubiera parecido más interesante tal vez que en la reforma de la ley, en lugar de hacer la obligación de la creación de la línea de fomento, o tal vez hacer la obligación de la creación de la línea de fomento, pero que se hubiera dicho también de manera expresa la necesidad de crear una línea de fomento específica para la cultura viva comunitaria, ¿no? Nosotros en la prefectura de Pichincha tenemos, creo que somos, no estoy tan seguro, pero hasta hace un tiempo éramos, la única institución pública del país y una de las pocas instituciones públicas de América Latina que tiene en su orgánico funcional una coordinación específica para la cultura viva comunitaria y la preservación de la memoria.
¿Y esto qué implica? Eso implica que tienes un aparato institucional que está pensando exclusivamente en la cultura viva comunitaria, pero que además tiene un presupuesto que es exclusivo para la cultura viva comunitaria. Entonces, digo, hubiera sido deseable, pensando en la lógica de cercanía de los gobiernos locales y sobre todo en la lógica o en la vocación rural de los gobiernos provinciales, que la obligación hubiera venido más por ese lado que por la creación de la línea de fomento así de manera abierta. Nosotros, a partir justamente de esta coordinación, trabajamos en dos vías, ¿no? La primera es justamente la creación de una ordenanza específica con una línea particular de fomento para la cultura viva comunitaria que se ha venido demorando, que nos ha costado tiempo, ya vamos casi 2 años trabajando en eso y no lo hemos logrado consolidar, pero está dentro de nuestras actividades, ¿no? Y porque obviamente entendemos que las relaciones, la forma de hacer la cultura viva comunitaria tiene otros paradigmas que no son comparables con la actividad artística o cultural en términos más generales, por así decirlo, ¿no? Y lo otro que estamos haciendo justamente también a partir de esto, y que responde un poco a tu pregunta, tiene que ver con la creación de una red de gestión cultural comunitaria, ¿no? Nosotros tenemos a lo largo y ancho de la provincia unos puntos que originalmente eran puntos de acceso a las tecnologías de la información, una suerte de infocentros, que hemos decidido hacer sin dejar de prestar el servicio de acceso a las tecnologías de la información, porque es un servicio básico que la población necesita, pero que se puedan convertir en justamente espacios de gestión cultural comunitaria. Es una red que nosotros le hemos llamado la red Yuyay, que tuvimos una primera reunión este año, que estamos trabajando, estamos definiendo un modelo de gestión además que enfoque la visión de lo que debe entenderse o cómo vamos a trabajar más bien la cultura desde distintos enfoques que no solamente van por la parte artística o por la parte de la gestión, sino que involucran también la agricultura, que involucran también otro tipo de aspectos, el deporte, el turismo, ¿no? Y estamos trabajando en la definición de un modelo de gestión, estamos haciendo una reforma al estatuto orgánico de la prefectura, y en esa reforma vamos a incluir a estos espacios, a estos puntos dentro de esta coordinación de cultura viva comunitaria, y a partir de allí levantar todo un manual de procesos y una serie de perfiles ocupacionales que nos permitan dotar a estos espacios ya no de especialistas en mantenimiento de computadores, sino en gestores culturales en el territorio. Y también tenemos otra pata de la dirección, que es la dirección de elencos y escuelas de música, donde tenemos y estamos haciendo también dándole un giro a la idea de tener un coro, de tener una banda sinfónica, pero que este coro, esta banda sinfónica se pueda convertir también en un aspecto de vinculación con la comunidad, con la ruralidad, ¿no? Haciendo conciertos didácticos, teniendo espacios de talleres para la formación de los niños, la creación de escuelas de música en las parroquias rurales para que sean una suerte de semillero de nuestros propios elencos el día de mañana. Y, digamos, contribuir, digamos, esta es una experiencia que ya de alguna manera se hizo previamente en la prefectura, y muchos de estos niños que entraron originalmente a estas escuelas hoy son músicos que están en las distintas bandas sinfónicas o orquestas sinfónicas del país, y en distintos coros también del país. Entonces queremos retomar también esa idea, esa vinculación con la comunidad de los elencos. Y por ahí viene un poco nuestra relación con estas redes, con la articulación. Nosotros trabajamos muy fuertemente con la red de la cultura viva comunitaria, y evidentemente nos duele esta eliminación de esta red que, claro, hoy creo que tú mismo decías, Juan Martín, o tú, no sé, las cosas están en la ley pero nunca suceden. Pero que las cosas estén en la ley y nunca sucedan también son el resultado de una decisión política, y es la decisión política que ha habido los últimos 7 años, una decisión política de no intervenir en la gestión pública, de desinstitucionalizar la gestión pública, de recortar los recursos, los mecanismos, las herramientas que tiene la institución pública. Y a mí me parece que esa reforma, ese proyecto de reforma a la Ley de Cultura
es una expresión de eso, ¿no? de la huida, de la retirada del Estado, y muy preocupante, y debería llamarnos a todos la atención ahora que estamos a punto de entrar en un proceso eleccionario nuevamente. Gracias, Cristian. Me piden que tratemos de ir cerrando por el tema de las actividades que vienen después y de la falta de luz que llegará en su momento. Jorge, por favor, sobre este tema de… La red. Sí, la Ya, red y rapidísimo. A ver, nosotros consideramos desde el Distrito Metropolitano que deberíamos estructurarnos en red. Tenemos una dirección que se llama red, pero como les decía, no hemos logrado articularla en red, sino más bien como un cúmulo de espacios que buscan administrativamente tener un sentido orgánico, pero red no es. Pero per se, estos son los espacios que controlamos prácticamente dentro de la Secretaría de Cultura, pero nuestro anhelo, nuestro objetivo de política pública es otro. Nosotros lo que buscamos es articularnos con la Secretaría como el ente rector que se articula en el territorio per se, más que los mismos espacios que al final tienen que funcionar con alguna directriz medianamente coherente, pero el objetivo es articularnos con las administraciones zonales, las 10 direcciones zonales que este año ya lo hemos logrado con presupuestos de autonomías y líneas políticas. Son 10 direcciones en todo el Distrito Metropolitano, pero esas 10 tienen a su vez otro brazo más territorial y más importante que son las Casas Somos. Son 60 en este caso, entonces son 60 espacios para recolección de datos, para trabajo directo, para entender, inclusive así que me apasiona el tema de las etnografías y la sociología en este caso, pero entender el territorio es una lectura permanente dentro de los barrios, es fundamental. Y no solo eso, sino más ambicioso aún, es articularnos con los espacios independientes, porque creo que en los independientes está totalmente desinstitucionalizado, con una necesidad de institucionalizarse en el buen sentido, ¿no? De entendernos en una estructura donde se pueda acceder, porque tienen derecho también a fondos públicos y a vincularse dentro de lineamientos metodológicos inclusive, que si no se articulan realmente generan inclusive competencias. Eso es terrible, es decir, que imagínense, poner un ejemplo básico igualmente, es tener una Casa Somos en un barrio, donde tienes la posibilidad de generar talleres, de generar, o sea, lo que fuere en relación al artístico cultural. Y al lado hay una casa, como en Atucucho, por ejemplo, la Casa Atuc se llama. Esta casa ha sido generada a Ponte Minga, o sea, ellos se han sacado el aire por sostener una casa, un centro cultural comunitario, que lo tienen hasta la noche, porque el obrero no tiene pues de 8 a 5 para ir a aprender un taller o a ejercitarse en cualquier actividad artística. Ellos llegan después, pero el funcionario de la Casa Somos solo está de 8 a 4. Entonces, qué importante es esta otra parte independiente, esta parte complementaria a la sociedad. Pero si es que tú pones en una Casa Somos al lado que genera más o menos lo mismo y gratis, entonces, ¿qué estás haciendo? Es casi competencia desleal. Estás destruyendo trabajo comunal, comunitario, barrial, de autogestión de años, poniendo una institucionalidad ahí. Y si no están articuladas, si la una no le da la mano a la otra, no podemos hablar de un sistema. Entonces, ese trabajo político, popular, barrial, de base, creo que es lo que es lo que da el cimiento para lo que sería en un futuro, y es a lo que apuntamos, generar un trabajo en red que no sea unilateral. No se trata de bajar línea política desde la cabeza para que todos hagan lo que se le ocurrirá al mandante de turno, sino más bien es transversal, para entender desde abajo las necesidades territoriales y poder dar respuestas oportunas. Entendería que ha sido un ejercicio salvaje de desinstitucionalizar, en el buen sentido igualmente, y ahora creo que es lo propio, lo que nos corresponde, es volver a esta institucionalidad, que inclusive, va a sonar ya violento lo que va a decir, ¿no? Pero inclusive deberíamos estar en red, totalmente trabajando en red con las UPCs. Entonces deberían la policía comunitaria saber lo que está haciendo el espacio cultural barrial, y en ese espacio recuperar territorios cooptados por el tema de violencias y otro tipo de cosas. O ligas deportivas, grupos juveniles barriales. Si no entendemos la magnitud de la posibilidad de trabajar en red desde estas bases sociales, al final sería igualmente otro intento fallido, creo yo. Perdón. Gracias, Jorge. Solo porque probablemente algunos de quienes estamos aquí no conocemos el detalle, es importantísimo lo que acabas de mencionar, Jorge, se asienta en una realidad que es 32 parroquias urbanas y 33 parroquias rurales. El Distrito Metropolitano de Quito no es solo el casco urbano de Quito, obviamente pasa lo mismo en varios territorios, pero como ahorita mencionó Jorge, este tema de toda esta red de espacios independientes
es importante saber esa realidad de Quito que a veces no está en nuestro imaginario de la capital. Jonathan. Muchas gracias. Bueno, para no entrar en lo que han dicho mis compañeros, que me parece extremadamente valioso y comparto esos criterios, así como realidad cuencana, bueno, definitivamente, antes de decir estas realidades y estas sinergias, creo que es fundamental la organización social. O sea, más allá desde, si bien aquí estamos hablando desde lo público, la mesa es políticas públicas y demás, yo creo que siempre hay que hacer polo a tierra con la necesidad de que la sociedad se organice, los gestores y actores culturales se organicen, se agremien y haya por lo menos una red, un colectivo. O sea, yo sí creo que eso es fundamental. Tuve el privilegio de trabajar en la Fundación Museos hace varios años, armando justamente el sistema metropolitano de museos y centros culturales. Y esa experiencia me hizo entender que definitivamente por ahí es, ¿sí?, el trabajo en red, pero cuando te pones a trabajar entre públicos y privados, el actor público que esté liderando o acogiendo, digamos, este proyecto, esta iniciativa, este mecanismo de cooperación, tiene que tener la suficiente generosidad para no hacer lo que decía justamente el Jorge, que es imponer una política y pretender que todos hagan lo que uno quiere, si no, no funciona, por esa mega diversidad de realidades. Y por eso, ese es un modelo que funciona así, con la voluntariedad y con la presentación de proyectos y líneas de trabajo, con comités de trabajo público-privados, en donde se sumen esas fortalezas y se sumen esas debilidades. Y quienes pueden participar de un proyecto, participarán, quienes no, no lo harán, pero nuevamente el ente impulsador debe generar estos espacios y momentos un poco, o beneficios para todos a lo largo del trabajo, ¿no? Entonces, aquí en Cuenca y el Azuay tenemos una linda realidad, que es la red de museos y espacios culturales del Azuay. Es a nivel provincial y ahí estamos muchos actores trabajando de la mano en proyectos, digamos, cíclicos. He hablado de esta mesa cantonal de cultura, que si bien es institucional, público-privada, nuevamente es institucional, habrá un representante de la sociedad, pero claro, será uno, no va a poder representar a todos. Entonces, nuevamente volvemos a la importancia de la organización social y de los colectivos. Y algo que creo que va a marcar un antes y un después, y es algo que para mí es muy importante, es el rol que cumplen estos espacios culturales como museos, centros culturales, casas patrimoniales y las bibliotecas ahora, mañana serán centros de gestión comunitaria viva en el territorio, trabajando con las comunidades, como muy bien han dicho mis compañeros de mesa, con todas estas realidades y siendo dinamizadores y facilitadores, y no solamente del espacio y del punto de encuentro, de acciones y conexiones con otros actores para su desarrollo, ¿sí? O sea, por ahí va. Perfecto. Creo que lamentablemente nos dicen que no vamos a tener chance de abrir el micrófono, de hacer un intercambio, pero lo que acaba de concluir Jonathan creo que cae como anillo al dedo en el sentido de esta necesidad de fortalecer las redes asociativas, gremiales, ciudadanas. Tiene mucho que ver con lo que viene en el resto de la tarde en este encuentro, que tiene que ver con la cultura viva comunitaria y la publicación que se ha hecho sobre estos temas aquí en el Ecuador. Muchísimas gracias, Cristian, Jorge, Jonathan. El tiempo se nos hizo bastante corto, pero creo que ha sido interesantísimo ver que hay cosas que evidentemente
se repiten en todas estas gestiones, porque los retos de tratar de que esa normativa, esas leyes, esas ordenanzas se articulen, se compaginen con las dinámicas de la sociedad civil en cada uno de los territorios, es un tema muy jodido, muy complicado de lidiar desde la institución pública. Muchísimas gracias a todos por sus intervenciones.